¿Cómo están chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a hacer la última parte ya de los ejercicios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos 90 ejercicios para geometría plana? Bueno, ahora vamos a hacer la última parte. Pero antes, por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC1, y seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A, en Instagram y en Facebook. Muy bien, empezamos. ¿Qué dice el ejercicio 75? El ejercicio 75 dice establecer la relación entre las áreas de dos cuadrados sabiendo que el lado del primero es igual a la diagonal del segundo. Estos ejercicios en donde no hay números son 100% temas del examen. ¿Está bien? Para que tengan en cuenta. Por supuesto, yo no sé qué estoy haciendo, pero yo sé cuál es el procedimiento. Y el procedimiento me dice que el primer paso siempre es dibujar. Y como dice que establecer la relación entre dos cuadrados, voy a dibujar un cuadrado de este lado y voy a dibujar otro cuadrado de este lado. ¿Me siguen? Un poquito más grande porque no me dice que eran iguales. Ahora, dice también mi ejercicio que sabiendo que el lado del primero es igual, o sea que el lado de él, y a partir de ahora a él le voy a llamar uso para poder identificar entre un cuadrado y el otro, ¿está bien? Entonces, el lado del que no tiene puso es igual a la diagonal del que sí tiene puso. ¿Me están siguiendo? Entonces, el lado de él es igual a la diagonal de él, que es lo que dice el ejercicio. Ahora, ¿vieron que dice establecer la relación? ¿Sí? ¿Relación qué es? Es una razón geométrica. ¿Sí? Acuérdense que razón geométrica es dividir dos números. Muy bien. Entonces, quiere la relación entre el área del primero, voy a colocar acá el área del primero con el área del segundo. Eso es lo que estoy buscando, la relación. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿de dónde empiezo? Empiezo de lo que me pide, me está pidiendo la relación. Entonces, como área tiene su fórmula, voy a empezar a despejar. Él va a ser L al cuadrado, porque el área del cuadrado, ¿cómo es? Lado al cuadrado. Entonces va a ser lado al cuadrado, dividido, lado, pero ya compuso también al cuadrado. ¿Me están siguiendo? Ahora yo pregunto, ¿se pueden simplificar estas dos letras? No, parecería que sí porque los dos son L, pero en verdad él es L y él es L'. No son la misma L. ¿Se está entendiendo lo que digo? Es ahí donde el ejercicio me da me da la comparación. Me dice que el lado del primero es igual a la diagonal del segundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, para poder simplificar, ambos tienen que ser la misma incógnita, no uno L y el otro L'. Es por eso que acá voy a empezar a romper. ¿Por qué? Porque diagonal tiene su fórmula. ¿Cómo es la fórmula de la diagonal de un cuadrado? La diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por lado. ¿Me siguen? Entonces, esta es la diagonal y la diagonal, su fórmula es raíz de 2 por lado. Me esperan un segundito, vamos a introducir eso. No sé ni dónde está mi... Parece que no tiene lo de raíz. Entonces, voy a meter acá. Entonces va a ser raíz de 2 L. Y por supuesto que como estoy hablando de los datos de este cuadrado, esta L tiene que ser L'. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí, ya puedo reemplazar para tener una sola incógnita. En vez de L, voy a poner raíz de 2L'. ¿Por qué? Porque L es ese su valor. Entonces, vengo otra vez acá. En vez de L, voy a colocar
raíz de 2 L'. ¿Me están siguiendo? Ahora, por supuesto, esto tiene que ir adentro de un paréntesis. ¿Por qué? Porque esta L estaba elevada al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Obvio, el de abajo va a continuar siendo igual. Porque yo lo que cambié fue el valor del de arriba, no del de abajo. Entonces acá vuelvo a repetir, L puso al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Acá, por supuesto, potencia. ¿Se puede hacer distributiva con la multiplicación? Sí. Entonces meto en la calculadora raíz de 2 al cuadrado. Se van a dar cuenta que esto sale 2. Y L por L va a ser L al cuadrado. Sobre mi L puso al cuadrado que ya estaba abajo esperándome. ¿Se entendió? Se dan cuenta que acá sí ya puedo simplificar la L cuadrado con la L cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos son L'. Entonces, al simplificarse el con él, la respuesta es 2. Significa que la relación es 2. ¿Se entiende lo que dice hasta acá? Voy a volver a explicar de cero para que se entienda. ¿Qué decía el ejercicio? El ejercicio pedía establecer la relación. Establecer la relación significa poner uno abajo de otro, hacer la división. Pero la relación entre quién quería? La relación entre las áreas. Es por eso que puse área dividido área. No son las mismas áreas, porque una es de este cuadrado y otra es de este cuadrado. Es por eso que a una le puse puso, a la otra no le puse puso. ¿Se entiende? Puso es la cosita que lleva arriba. Ahora, empiezo a romper, porque siempre se empieza desde la ecuación. Entonces, la fórmula de área es lado al cuadrado. Obvio que el de abajo también es lado al cuadrado, pero ya con puso. Reemplazo. Acá. Acá yo ya no puedo más simplificar. ¿Por qué no puedo simplificar? Porque ellos dos no son la misma letra. Es por eso que el ejercicio me contó que el lado del primero es igual a la diagonal del segundo. ¿Para qué me dijo eso? Para que yo pueda despejar, porque yo sé que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por L. Como estoy hablando de los datos de L, la L tiene que tener prima. Si se dieron cuenta, acá yo ya tengo la L en función a L' para poder simplificar y tener en una sola ecuación la misma incógnita. Entonces, en vez de L, puse su valor en relación a L', que es raíz de 2 L'. Atiendan, porque la L está al cuadrado y si vos reemplazaste estos dos por solamente la L, ellos tienen que estar adentro de un paréntesis, porque la potencia 2 tiene que ser para los dos, no solamente para la letra. Es un error común del alumno. Entonces, raíz de 2 al cuadrado es 2. L al cuadrado, L al cuadrado. Y ahí sí, se dieron cuenta que ambos son la misma incógnita. Ahora sí puedo simplificar. Simplifiqué L2 con L2 y la respuesta fue 2. Esa es la relación. ¿Se entiende lo que dije? Dice el ejercicio 76. Determina el área comprendida entre tres circunferencias tangentes exterior. ¿Qué significa tangente exterior? Tangente exterior significa que se tocan en un solo punto. ¿Están siguiendo? Entonces voy a dibujar mis tres circunferencias y dice cuyos centros distan entre sí a 6 metros. Atiendan porque este ejercicio, si nunca vieron realmente, dudo que hagan. Entonces dice aquí, son tres circunferencias. Una, dos, y tangente significa que se tocan ahí chiquitito. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí? Y la tercera, porque son tres circunferencias tangentes, la tercera está acá. Ahí. ¿Qué me cuenta el ejercicio? Me cuenta que la distancia entre sus centros es 6. Quiero que atiendan una cosa. Muchas veces cuando tenemos circunferencias, ¿cuál es la diferencia entre círculo y circunferencia? Circunferencia solamente es la longitud.
¿Qué significa eso? Que si yo te presento una circunferencia, o puedes meter tu mano ahí si querés, no te pasa nada. Hula, hula. Un hula hula, ahí está, un hula hula. ¿Eh? Ahora, sin embargo, si yo te presento un círculo, vos no podés meter. Porque vos está sellado por el área. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, vuelvo a repetir. Esto es una circunferencia. Y esto es un círculo. ¿Se entendió la diferencia? Este puede meter tu mano si quieres. Este no. ¿Se entendió? Ahora, la parte donde quiero que entiendan. Cuando tengo circunferencias o círculos, creemos que la distancia que tienen entre ellos es esta. Cualquiera que no entiende de esto va a decir que estos dos, su distancia es cero. No. Distancia cero. Voy a armar uno más chico. Ahí está. Cualquiera va a decir que estos dos, su distancia es cero. Y mentira. Distancia cero significa que ellos están de esta manera. En el mismo centro. Porque la distancia en la circunferencia o del círculo se mide desde el centro. No desde donde termina su panza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, ambos círculos tienen distancia cero. Pero si yo le coloco acá, ellos no tienen más distancia cero. Sería la distancia de la suma de sus radios. ¿Está bien? Ahora, volvamos a nuestro ejercicio. En nuestro ejercicio eran tres circunferencias tangentes entre sí, por eso se están tocando en un solo punto. Él le tocó en un punto, él le tocó en un punto, él le tocó en un punto. Me contaba que las distancias entre sus centros es 6. ¿Qué es 6? 6 es la distancia del centro acá. 6 es la distancia del centro acá. ¿Están siguiendo? Y 6 es la distancia del centro acá. Eso es lo que vale 6. ¿Me están siguiendo? Y si esta raya de acá vale 6, ¿cuánto vale el radio de cada uno? El radio de cada uno vale 3. ¿Por qué? Porque acá va a ser 3, acá va a ser 3, por eso es 6. Acá va a ser 3, acá va a ser 3, por eso es 6. 3 y 3, por eso es 6. Creo que se entiende, ¿cierto? Porque su radio es 3. Continúo. Entonces, ¿se entendió? Ahora, esta parte es la que quiero que atiendan también. ¿Qué me pide? Me pide determinar el área comprendida entre las tres circunferencias. Significa, voy a ver si me deja. Significa que, voy a hacer con esto. Significa que lo que a mí me está pidiendo es esta parte de acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo llego a encontrar esta parte de acá? Lo que es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo encuentro el área que está ahí? Quiero que rememoremos. Vamos por partes. ¿Se acuerdan cuando teníamos ejercicios, que son ejercicios que están más abajo? Ejercicios en donde yo tenía una circunferencia y adentro de la circunferencia o afuera de la circunferencia había otra figura. En este caso voy a dibujar un pentágono, un hexágono. ¿Se acuerdan de esto? Y el ejercicio lo que pedía era hallar la parte roja. Entonces, en esta clase de ejercicio en donde me pide hallar la pintata roja, ¿qué yo tenía que hacer? Tenía que hacer el área del de afuera y restarle el área del de adentro. De esa manera yo tenía solamente lo que está ahora pintado en rojo. Acá pasa lo mismo. Si se dan cuenta, ¿qué voy a hacer primero? El área del
triángulo. Al tener el área del triángulo, yo lo que tengo es pintado todo el triángulo. Chun, 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 chun. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar este espacio y este espacio. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora, ¿cómo se llama este espacio que está acá? Este espacio que está acá se llama sector circular. Este espacio que está acá se llama sector circular. Rememoremos esa parte. Muy bien, continúo entonces. Entonces, ya pillaron que lo que quiero es esta parte de acá adentro. Entonces, para hacer eso, ¿qué voy a hallar? Voy a hallar, y acá, voy a hallar el área del triángulo. Pero al hallar el área del triángulo, lo que yo voy a tener es todo esto pintado. Que yo no quiero todo esto pintado, yo solamente quiero esta parte de adentro. Entonces, al tener el área del triángulo, voy a restarle estas partes. Estos tres blanquitos que están acá. De esa manera, al borrar estos tres blanquitos que están acá, va a quedar solamente la parte de adentro. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama sector circular. ¿Me están siguiendo? Entonces, continúo. Lo voy a repetir, se llama sector circular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a hallar el área del triángulo. ¿Sí? Y el área del triángulo, como es un triángulo especial, es un triángulo equilátero, su área es raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Entonces, empiezo. Entonces va a ser área es igual a raíz de 3 sobre 4. Raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Y lo que quiero es que entiendan qué es lo que está pasando. Vuelvo a repetir, al hallar el área del triángulo voy a tener todo esto pintado. ¿Me siguen? ¿Y cuál va a ser el lado del triángulo? El lado del triángulo va a ser 6. ¿Por qué? Porque acá me contaba que la distancia entre los puntos, entre los centros, era 6. Entonces, esto vale 6, esto vale 6 y esto también vale 6. Es por eso que 6 es lo que va dentro de mi fórmula. Y acá, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es raíz de 3 sobre 4 por 6 al cuadrado? 9 raíz de 3. Entonces, el área de, el área del triángulo es 9 raíz de 3. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué voy a hallar? Ahora voy a hallar el sector circular, que su fórmula era área es igual a alfa sobre pi, perdón, alfa sobre 360 por pi por radio al cuadrado. Ahí está. Entonces, metiendo en esta fórmula, yo ya voy a tener el área del sector circular. Y acá es donde quiero que atiendan. Porque si se dieron cuenta, esto vale 60, 60, 60. Al ser los 360, esto es un triángulo equilátero, ¿cierto o no? Y un triángulo equilátero, sus tres ángulos también son iguales. Por eso él vale 60, 60, 60. Y si yo quiero el área de esta parte, el ángulo para este sector circular es 60. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el triángulo es un triángulo equilátero. Ahí está, entonces va a ser 60 sobre 360 por pi por radio al cuadrado. Yo ya sé que el radio vale 3 en este ejercicio. Entonces, ¿cuánto sale el área de esto? ¿Quién me ayuda? Entonces, esta su respuesta va a ser 3 sobre 2 pi. ¿Se entiende lo que estoy haciendo?
Muy bien. Ahora, ese 3 sobre 2pi, ¿se dan cuenta que es una sola parte? Y yo, ¿cuántas partes tengo? Yo tengo 1, 2, 3. Es por eso que esta respuesta se vuelve a multiplicar por 3. Y acá, ¿cuánto es 3 sobre 2pi por 3? Exacto. Entonces la respuesta es 9 sobre 2pi. ¿Me están siguiendo? Para terminar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar el área del triángulo menos el área de esos 3 sectores circulares. El área del rectángulo, el área del rectángulo menos el área de esos 3 sectores circulares. Y como pueden ver, acá ya no se puede hacer nada porque él tiene raíz de 3, él tiene pi. Significa que la respuesta es esto que están viendo acá. ¿Se entendió el ejercicio? Es simpático porque si nunca viste, yo creo que es medio complicado interpretar. Pero si ya te mostraron una vez y encima ya te avisaron que esto ya salió. O sea, por lo menos ejercicios que son exámenes anteriores tenemos que hacer. Y este es un examen anterior. ¿Se entendió esto? Es que siempre, porque algunas veces los alumnos dicen, profe, yo sé no llamo a estudiar, es medio difícil. Pero por lo menos me aprendo la respuesta de memoria. Algunas veces sí te sale. ¿Hay alguna pregunta con el 76? ¿Se entendió? Excelente. Pasemos entonces al 77. Que a partir de acá ya son un poco más light. ¿Sí? Allá terminando recién vuelven a ser pesados. Dice el 77. Determinar el perímetro del triángulo equilátero equivalente. ¿Qué nos enseña en esta parte? En esta parte nos enseña, y ya me voy a adelantar también, nos enseña que la palabra equivalente significa que las áreas son iguales. Entonces voy a poner acá, si son figuras y dice que son equivalentes, esto significa que las áreas son iguales. ¿Dónde está el tema? El tema está cuando a mí me dice cuerpos equivalentes, porque los cuerpos también son equivalentes. ¿Cuáles son mis figuras? Mis figuras son el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, ¿me siguen? El círculo. Pero todo lo que esté en 3D ya son cuerpos. Prisma, pirámide, cilindro, cono, esfera. Esos 5 son cuerpos. Y cuando te cuenta vos que los cuerpos son equivalentes, las áreas no son iguales. Los que son iguales son los volúmenes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, siempre que encuentre la palabra equivalente entre figuras, las áreas son iguales. Si ustedes encuentran que son equivalentes los cuerpos, los que son iguales son los volúmenes. Y dice acá, determina el perímetro de un triángulo equilátero, por supuesto. Chicos, parece tonto, pero realmente no es tonto, ¿eh? En geometría, el primer paso es dibujar. Yo no sé si ustedes, bueno, venimos del colegio, lo ya sé. El cerebro pues, es el que resuelve todo, ¿o no? Pero díganme, ¿quién le vio a un cerebro sentado en el aula estudiando? No existe eso, ¿verdad? El cerebro se ayuda de la vista, del oído. Pero si vos no le ayudás con los gráficos, ¿cómo el cerebro va a interpretar lo que vos querés que vos querés que haga? Entonces dibujo el triángulo equilátero y dice que es equivalente a un rombo. Yo ya sé de memoria que si dice que son equivalentes, jaja, las áreas son iguales. Entonces, si las áreas son iguales, significa que todo este azul es igual a todo este azul. Obvio, en distintos formatos nomás. ¿Se entiende lo que digo? Excelente. Entonces, como dice equivalentes, voy a poner acá el área del triángulo. El área del triángulo es igual al área del rombo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Y dice después que cuyas diagonales miden 8 y 16, significa que me da la diagonal mayor de él, que es 8, y me da también la diagonal menor de él,
que es 6. Creo que se me reentiende, ¿cierto? Ahora, como el ejercicio fue medio largo, medio tedioso, me perdí. No sé qué estoy buscando. Vuelvo a leer. Dice, determina el perímetro del triángulo. Ah, voy a poner acá. Perímetro es igual. Eso es lo que estoy buscando. Como lo que yo estoy buscando perímetro, ya sé lo que estoy buscando, ya quité todos los datos, ya dibujé. Ahora me toca empezar el ejercicio desde lo que me pide. Uno no hace de memoria nada. Lo que uno hace es el procedimiento. A mí me pide perímetro, ok. Y otra vez está acá. Perímetro es igual. ¿Qué es perímetro? La suma de todos los lados. Como los tres lados son iguales, obvio, lado por 3. No voy a estar haciendo lado más lado más lado, si los tres son iguales. ¿Me siguen? ¿Dónde está el pan A? El pan A está aquí. Yo no tengo el lado. Si a mí me falta un dato, ¿a dónde tengo que ir? A los datos que me dio el ejercicio. Y entre los datos que me dio el ejercicio, que son estos y esto, ¿de dónde yo puedo despejar lo que me falta? ¿De esto? No, yo voy a despejar de acá. ¿Me están siguiendo? Entonces empiezo el despeje. El área del triángulo, no sé si puse acá. El área del triángulo es raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Entonces voy a colocar acá abajo ya su fórmula. Raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Y esto va a ser igual al área de el rombo. ¿Cómo es el área del rombo? Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Y lo más importante, porque yo no les tengo que estar enseñando ejercicios. Muchas veces nosotros los profesores de matemáticas erramos ahí. Y muchas veces no es que erramos, muchas veces sabemos, solamente que como no hay tiempo, bueno, metámosle pique. Nosotros lo que les tenemos que enseñar a ustedes son los procedimientos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces acá voy a empezar a reemplazar. ¿Sí? Y te descuidas y me va a sobrar una incógnita nomás. Acá tengo las dos diagonales. Esta vale 8, esta vale 6. ¿Cuánto es 8 por 6 dividido 36? Dividido 2. 8 por 6 dividido 2. 24. Y acá continúo un poco más, porque a simple vista, S raíz de 3 sobre 4, ¿qué está haciendo? Le está multiplicando la L. La L tiene que quedar solita. Está multiplicando, ¿va a pasar? Dividiendo. ¿Cuánto es? 24 dividido raíz de 3 sobre 4. Y acá atiendan, porque él está multiplicando. Paso a dividir. Y al dividir con 24, ¿cuánto salió? 32 raíz de 3. Por supuesto, todo esto me hace la calculadora. Acuérdense que en matemáticas no se redondea nada, solamente se redondea el resultado final. ¿Me están siguiendo? Y este 2 está como potencia, va a pasar como raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 32 raíz de 3? Un número demasiado irracional, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como es demasiado irracional, yo guardo en la calculadora. Si ustedes saben guardar en la calculadora, ¿cierto o no? El que no sabe guardar en la calculadora y está mirando el video, mañana a la mañana, a la tarde a la noche, me muestra en horario de clases y les enseño. ¿Está bien? ¿En serio? Sí. Entonces, como salió un número demasiado irracional, voy a guardar en la calculadora. Entonces, L va a ser igual y voy a guardar en la letra A. ¿Sí? Atiendan cómo yo identifico que en verdad esa A no es A, sino que es la A de la calculadora. Yo siempre cuando guardo en la calculadora, redondeo. Y ese que está redondeado, esa letra que está redondeada significa que en verdad no es una letra. En verdad ese número está en la calculadora. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Porque al fin y al cabo, vuelvo a repetir, no se redondea nada. Solamente se redondea el resultado final. Entonces, como a mí me pide perímetro, ya tengo el lado, vengo acá. Esto está guardado en la letra A. ¿Me están siguiendo? ¿Y cuánto es esa letra A por 3? Y ahí sí redondea. Entonces la respuesta es 22,33. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Solamente se redondea el resultado final. Antes, no. Para eso vos tenés que saber guardar en la calculadora. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña esta parte?
esta parte nos enseña, a partir de acá hasta el final ya, nos enseña qué son equivalentes. Equivalentes tengo dos. Figuras equivalentes, las áreas son iguales. Cuerpos equivalentes, lo que son iguales son los volúmenes. ¿Está bien? Excelente. Pasemos al 78. Y se van a dar cuenta que empieza a hablar de lo mismo. Dice el 78. La base de un rectángulo es el doble de la altura. Y su área es tanto. Este creo que es muy fácil. ¿Sí? Va a quedar a cargo de ustedes. Dice el 79. El área de un rectángulo es 216. Y su base es 6 mayor que la altura. También es muy fácil. Si se dieron cuenta, son ejercicios que ya resolvimos en álgebra y en aritmética. Dice el 80. Sabiendo que el perímetro de un hexágono. Este sí me gusta más. Dice el 80. Atiendan. Sabiendo que el perímetro del hexágono regular inscripto en una circunferencia es 48. Rememoremos. Acuérdense que la palabra inscripto significa adentro. Y la palabra circunscripto significa afuera. Chopean de la villana. Entonces cambio las palabras. Sabiendo que el perímetro de un hexágono regular adentro de una circunferencia, entonces paso al primer paso, que es el de dibujar, ¿cierto o no? Entonces dice acá, el perímetro del hexágono inscripto. El hexágono está adentro del círculo. Así está esto. ¿Me están siguiendo? Y dice después, esto realmente tiene que estar más... Ahí. Si se dan cuenta, las puntitas tienen que tocar el círculo. Dice después, sabiendo que el perímetro del hexágono, voy a poner acá perímetro es igual a 48, calcular el diámetro de dicha circunferencia. La gran pistola. Voy a dibujar nomás en otro lado porque no me quiero marear. ¿Sí? A mí lo que me pide es el diámetro. Y el diámetro, ¿qué era el diámetro? Diámetro es 2 radios. Significa que diámetro va a ser de acá hasta acá. Charlemos un poquito para que se nos quede la parte teórica, obvio. ¿Qué tengo acá? ¿Esto cómo se llama? Esto se llama cuerda. ¿Me están siguiendo? La cuerda es la distancia entre dos puntos de la circunferencia. Acuérdense que la circunferencia puede tener 3 puntos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 puntos que puede tener la circunferencia? La circunferencia puede tener un punto inscripto, significa que, perdón, el círculo puede tener un punto inscripto, significa que está adentro. ¿Se dan cuenta? Y dice la parte teórica que, ¿por qué está adentro? O sea, ¿por qué él, cierto, está adentro es inscripto? Pero no pasa por ahí el análisis del libro, pasa por la distancia que tiene con el centro. Acuérdense que el centro es donde está el signo más ahora. ¿Sí? La distancia entre este punto y este punto es menor que la distancia del radio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso él se llama punto interior. Después tengo punto exterior, que es el punto que está afuera. El punto que está afuera, si comparan del centro donde está el signo más hasta ese punto, es más grande, es más largo que el radio. Por eso se llama punto exterior. Y el tercer punto de la circunferencia se llama punto de la circunferencia. ¿Y cuándo es un punto de la circunferencia? Cuando la distancia con el centro es la misma que la del radio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Entonces, para rememorar también esa partecita. Ahora, ¿qué yo estaba rememorando ahora? Dije que esto se llama cuerda. ¿Y cómo se llama la porción que está entre la cuerda y el arco? Se llamaba segmento circular. Porque no se olviden que la porción de la pizza que acabamos de ver, exacto, la porción de la pizza, que era esta parte, se llamaba sector circular. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Ahora, continúo. El radio es estar en el centro e ir a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Y la diagonal, perdón, y el diámetro es
de punta a punta pasando por el centro. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y dice la parte teórica que el diámetro es la cuerda más larga de la circunferencia. Y es obvio que es la más larga, porque si vos te tirás más hacia arriba, ¿se dan cuenta cómo se va achicando? Si vos te vas más hacia abajo, es obvio también que se va achicando. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estas cosas, por ejemplo, si salen, tienen que ir al bolsillo. La cuerda más larga de la circunferencia es el diámetro. ¿Está bien? Y acá lo que me está pidiendo es calcular el diámetro de la circunferencia. Y yo ya sé de memoria que diámetro es igual a 2 por radio. ¿Me están siguiendo? Porque radio es de acá a la mitad, de acá a la mitad tengo otra radio. Entonces son 2 radios. ¿Dónde está el pan? Que no tengo radio. Me voy a mi único dato. Perímetro es igual a 48. Tiempo. El perímetro no es del círculo. El perímetro es del hexágono. Y es ahí donde yo tengo que rememorar cuáles son las relaciones que existen entre el círculo que está afuera y las figuras que están adentro. Rememoremos. Rápido. Tengo. Bueno, continúo. Entonces, miren bien. ¿Cuál es la relación que existe entre el círculo y el hexágono? Que el lado es igual al radio. ¿Me están siguiendo? Entonces, para poder tener radio necesito el lado del hexágono. Y este perímetro es del hexágono. Entonces voy a despejar de acá. Perímetro aquí es igual al lado por 6. ¿Por qué es lado por 6? Porque los 6 lados son iguales. Porque es una figura regular. Acuérdense que ser regular significa que todos los lados son iguales. Ese 6 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y 48 dividido 6 es 8. Significa que el lado del hexágono es 8. Por ende, el radio también es 8. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque son iguales. Ya tengo todo para armar acá. 2 por 8, 16. El diámetro era de 16. Creo que se entendió, ¿cierto? Y si se dan cuenta, no es difícil. El examen es fácil. El tema está, ¿cuál es el pagan con ustedes? Ya tenemos poco tiempo. Tenemos que saber qué estudiar. Es que mucha abarca, poco aprieta. Esta parte es muy fácil. Me voy a el ejercicio 81. ¿Sí? Por favor, les pido, vean los videos. Vean los videos. Inclusive, me atrevería a decir que si tienen buen caudal económico, es el momento que renuncien o es el momento que pidan sus vacaciones. Bueno. Muy bien, nos vamos al ejercicio 81. Dice, determina el perímetro del cuadrado equivalente a un círculo cuya circunferencia es de 100,48. No voy a resolver, pero sí vamos a quitar los datos. Dice, determina el perímetro del cuadrado. ¿Es tonto el ejercicio? Quizás, tal vez. Pero yo sé cuál es el procedimiento. Por más que sea fácil, yo voy a dibujar. Entonces, dice el ejercicio, determina el perímetro del cuadrado. Ok, necesito el perímetro de esto, es lo que estoy buscando. Cuadrado equivalente a un círculo. ¿Qué significa eso? Que el área del cuadrado es igual al área del círculo. Y el área del círculo es co. ¿Me están siguiendo? Y me cuenta el ejercicio cuya circunferencia, acuérdense que circunferencia o longitud o perímetro. Todos son CIA. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, acá a mí mi ejercicio me cuenta que CIA es igual a 100,48. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Saqué todos los datos. Bien ordenadito está. ¿De dónde voy a empezar? Voy a empezar de lo que me pide. Perímetro. Pongo su fórmula. Perímetro que es igual. Lado por 4. ¿Dónde está el pan A? El pan A está que yo no tengo lado. Si no tengo lado, voy a mirar entre mis datos de dónde puedo despejar. Puedo despejar de CIA. CIA es círculo, no tiene nada que ver con el cuadrado. Entonces me toca despejar de la ecuación. El área del cuadrado, lado al cuadrado.
Y el área del círculo, o sea, ¿cómo es? Vendría a ser pi por radio al cuadrado. Entonces, aguántame un ratito, vamos a traer un pi. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Excelente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pi, atiendan, pi no es una incógnita. Pi vale 3,14 y cola. Pi es el número más irracional de los irracionales. ¿Eh? Continúo. Entonces, se dieron cuenta que para poder hallar el lado que necesito acá, necesito el radio. Pi no es una incógnita, pi es un número irracional, 3,14 y cola. ¿Sí? Entonces me falta el radio. Ahora yo pregunto, ¿puedo tener el radio? Claro que sí, porque voy a despejar de acá de CIA. Ahora, CIA, ¿a qué era igual CIA? CIA era igual a 2pi por radio, que es la fórmula de, vendría a ser el perímetro de el círculo. Entonces va a ser 2pi por radio. 100,48. Ahora, ese 2pi está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Cuánto es 100,48 dividido 2pi? ¿Se dan cuenta que es un número irracional? ¿Qué vamos a hacer con ese número irracional? Vamos a guardar en la calculadora. Excelente. Entonces, vuelvo a repetir, como dije hace rato, siempre que yo guarde en la calculadora, voy a la letra en la cual guardé, encerrar en un círculo. Ahí está. Entonces, el radio está guardado en la letra A. Entonces acá, en vez de radio, voy a poner la letra A. Obvio, esta letra A va a estar encerrada en círculo. ¿Me siguen? ¿Qué yo estoy buscando? Yo estoy buscando el lado. Es por eso que este 2 está como raíz. Va a pasar como... Perdón, este 2 está como potencia. Va a pasar como raíz. Entonces van a ser raíz cuadrada de pi por A al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? Esto sale. Y ahí sí ya puedo empezar a redondear. Porque la respuesta ya después... Bueno, voy a guardar. Como es otro número irracional, voy a guardar en la letra B. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora, esto que está guardado en la B, que es la L, voy a traer acá y se acabó la historia. ¿Cuánto es esa letra B multiplicado con 4? Y ahí recién redondeo mi respuesta. En matemáticas solamente se redondea el resultado final. 113,379. ¿Se entendió este ejercicio? Entonces, se dieron cuenta que estamos guardando mucho en la calculadora. Entonces, sepan guardar. Y si no saben, avísenme, yo les muestro cómo se guarda. ¿Está bien? Excelente. Pasemos al 82. Dice, hallar el perímetro de un triángulo equilátero equivalente a un cuadrado de perímetro 24. Creo que ya se entendió la palabra equivalente, ¿cierto o no? ¿Qué significa la palabra equivalente? Que las áreas son iguales. Muy bien. Acá habla de un triángulo. Y me cuenta que el triángulo era equilátero. ¿Qué significa que el triángulo sea equilátero? Que todos los lados son iguales. Y después me habló de un cuadrado. Obvio que el cuadrado también es equilátero. Porque todos los lados son iguales. Significa que ambos son racionales. Entonces, como me cuenta que son equivalentes, el área del triángulo es igual al área del cuadrado. ¿Qué dice después? El perímetro del cuadrado, obvio, pide el perímetro del triángulo, que es lado por 3, y te cuenta que el perímetro del cuadrado es 24. ¿Se dan cuenta cómo intenta jugarme? ¿A qué me refiero me intenta jugarme? A mí me pide, haya el perímetro, pero me da el perímetro del otro. Más de un... Va a poner como respuesta 24. ¿No? Entonces, lo más importante, se dan cuenta que yo dibujé de ambos lados, puse la ecuación en el centro,
puse el perímetro del que estoy buscando del lado del dibujo, de su dibujo, el perímetro del lado del otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, empiezo. Como yo quiero el perímetro del triángulo, lado por 3, ¿tengo el lado para hallar el perímetro? No. ¿De dónde voy a hallar entonces ese lado? Y voy a mirar los datos que me dio el ejercicio. Y el ejercicio me dio estos dos datos más. No puedo tocar el perímetro porque ese perímetro es del cuadrado. No tiene nada que ver con el triángulo. Entonces, ¿de dónde voy a salir? Voy a salir de la ecuación. ¿Cómo es el perímetro de un triángulo? El área de un triángulo. Y me voy a traer el área del triángulo. Yo ya sé que es raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado. Excelente. Y esto es igual al área del cuadrado, que el área del cuadrado es lado al cuadrado. Creo que se entiende, ¿cierto? Sí voy a cambiar de forma para que no se confundan. Voy a llamarle a él L mayúscula. Entonces la L mayúscula va a ser de él y la L minúscula va a ser de él para que visualmente no me confunda. ¿Me siguen? Excelente. Acuérdense que yo quiero esta L chica. ¿Tengo la L grande para seguir despejando? No. Entonces voy a ver otra vez en mis datos. ¿Se dan cuenta que acá tengo perímetro? Y perímetro es lado por 4. El 4 está multiplicando, va a pasar a dividir. Significa que el lado del cuadrado es 6. Y ahora sí, puedo reemplazar en vez del lado del cuadrado. Es decir, del lado derecho. Entonces acá viene el 6. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ahora yo pregunto, y acá nunca dije esto porque yo creo que se entendía, pero hoy me preguntaron, ¿qué se pasa primero? Y obvio que primero se pasa la suma, la resta, después la multiplicación, la división y último la potencia de la raíz. Acá yo no tengo ni suma ni resta, es por eso que este número fraccionario está multiplicando. ¿Va a pasar? A dividir. ¿Cuánto es 6 al cuadrado dividido raíz de 3 sobre 4? ¿Cuánto? Entonces, 48. Ahí está. Y ese 2 está como potencia. Va a pasar como raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 48? Raíz de 3. ¿Se dieron cuenta que es otro número irracional? ¿Se dan cuenta que esta parte está llena de números irracionales? Entonces, obvio, yo no voy a guardar, yo no voy a redondear, voy a guardar en la calculadora, voy a guardar en la letra A. ¿Y qué me pide a mí? A mí me pide el perímetro de ese triángulo, por eso ese número extremadamente irregular lo voy a multiplicar por 3. Y se acabó la historia. ¿Se entendió esto? ¿Cuánto es ese número irracional por 3? Y esa respuesta sí ya voy a redondear. 27,35. ¿Se entendió esto, chicos y chicas? ¿Se dan cuenta que siempre es el mismo procedimiento? ¿Sí? Dice el 83. La base de un rectángulo equivalente a un cuadrado es 20 de lado. Perdón, la base de un rectángulo equivalente. Voy a hacer, voy a quitar los datos. ¿Por qué? Porque se da a la confusión. Quiero que atiendan bien. Dice, la base de un rectángulo. Ok, voy a dibujar el rectángulo. Equivalente a un cuadrado de 20 de lado. ¿Quién lo que tiene 20 de lado? El que tiene 20 de lado es el cuadrado. ¿Se está entendiendo? Parecería que está hablando del rectángulo, no. De repente deja de hablar del rectángulo y empieza a hablar del cuadrado. Y el lado del cuadrado es lo que vale 20. Y atiendan esta parte porque es re castellano. La base de un rectángulo equivalente a un cuadrado de 20 de lado es el doble de la altura. ¿De quién estaba hablando yo? De la base del rectángulo. ¿Se entiende? Empezó a hablar acá de la base del rectángulo. Después tenemos otro chorizo gigantesco. ¿Cómo? Siguió hablando del rectángulo. ¿Se entiende lo que digo?
Este no salió una vez, salió 20 veces. Entonces, dice que es el doble de la altura. Significa que la base es igual al doble de la altura. Y la altura va a ser altura. ¿Me siguen? Determina el perímetro del rectángulo. Quiero el perímetro de él. Yo ya sé de memoria que el perímetro del rectángulo es largo más ancho por 2. ¿Me siguen? ¿Dónde está el más? El más está que no tengo nada. Pero acá mi ejercicio me contaba que eran equivalentes. Entonces el área del rectángulo es igual al área del cuadrado. ¿Me están siguiendo? Muy bien. ¿Cómo es el área del rectángulo? Largo por ancho. ¿Cómo es el área del cuadrado? Lado al cuadrado. Muy bien. Ahora, acuérdense, estoy despejando. No se olviden que lo que yo estoy buscando es el largo y el ancho. Ahora, empiezo a reemplazar. ¿Puedo reemplazar? Sí, puedo reemplazar. Porque el largo, dice el ejercicio que vale 2h, por el ancho, que dice que vale h, es igual. El lado del cuadrado vale 20 y este 20 hay que elevar al cuadrado. ¿Me siguen? Acá, h por h va a ser h al cuadrado. Y ese 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. 400 dividido 2, 200. Ese 2 está como potencia, va a pasar como raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 200? 10 raíz de 2. Entonces la respuesta es 10 raíz de 2. ¿Qué es 10 de raíz de 2? El ancho. ¿Y la base? Por 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces voy a colocar acá que el largo va a ser 2 por 10 raíz de 2. Es decir, 20 raíz de 2. Y el ancho es 10 raíz de 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Muy bien, reemplazo. Largo vale 10 raíz de 2. Y el largo vale 20 raíz de 2. Y el ancho vale 10 raíz de 2. ¿Me están siguiendo? Acá, si meten en la calculadora, ¿cuánto sale esto? 60 raíz de 2. ¿Se entendió esto? Se dan cuenta que es fácil, ¿no? Es difícil. Obvio, tienen que saber la fórmula y tienen que saber cuál es el primer paso, segundo paso y tercer paso. Es 100% álgebra. Muy bien. ¿Qué dice el ejercicio 84? A ver si amerita hacer o dejamos para que hagan ustedes. El 85 dice, un rectángulo cuya base mide tanto y cuya diagonal es tanto, es equivalente a un cuadrado. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Entonces, miren porque es bastante fácil. Entonces dice que la base vale 9,20 metros. Y dice que la diagonal vale 11,50. Se dan cuenta que a mí mucho no me interesa la diagonal. Pero al darme la diagonal, ¿qué tengo que hacer para encontrar el ancho? Pitágoras. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Entonces cuenta que la diagonal es 11,50. 11,50
metros. Muy bien, dice después, este rectángulo es equivalente, entonces su área del rectángulo es igual al área del cuadrado. ¿Están siguiendo? Cuadrado. ¿Cuál es el lado del cuadrado? Entonces, a mí, en este ejercicio, lo que me está pidiendo es el lado del cuadrado. ¿Me están siguiendo? Entonces empiezo a despejar. ¿Sí? Si a mí me pide el lado del cuadrado, voy a buscar pico el rectángulo. No, voy a despejar de acá. Cierto, tarde o temprano voy a ir a tocarle al rectángulo, pero no es el momento. Entonces rompo acá, esto va a ser largo por ancho. Rompo acá, esto va a ser lado al cuadrado. ¿Me están siguiendo? Y empiezo a reemplazar. ¿Tengo el largo? Sí, el largo es 9,2. Pero se dan cuenta que no tengo el ancho. Al no tener el ancho, por supuesto, cuando parecería que ya no podés hacer nada, aparece San Pitágoras. ¿No se dieron cuenta que esto es un triángulo rectángulo? En donde acá tengo la hipotenusa, acá tengo el largo y me falta el ancho y el. Entonces, metan en la calculadora. ¿Cuánto es? Raíz cuadrada de 11,5 al cuadrado menos 9,2 al cuadrado. Se van a dar cuenta que sale 6,9. ¿Pillaron? Entonces, ¿qué es 6,9? 6,9 es este espacio de acá. Cuando los ejercicios de Pitágoras son directos, se dieron cuenta que fue reaplicación de fórmula. No hace falta más que copien a partir de ahora. La fórmula ya está en la cabeza. Se dieron cuenta que faltó un cateto. Entonces, hipotenusa al cuadrado menos hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Se entendió? Excelente. Entonces ya tengo ya también el ancho. El ancho es 6,9. ¿Cuánto es 9,2 por 6,9? Y el 2 está como potencia, va a pasar como raíz. ¿Cuánto sale esto? Bastante irracional también. 23. Raíz de 3. Todo sobre 5. ¿Se entendió esto? Si se dan cuenta, no es difícil si hacen el procedimiento. Procedimiento nomás. ¿Está bien? Excelente.